Oscar, tú eres una víctima de las guarimbas. Perdiste tu mano en un episodio en el estado Táchira. ¿Cómo te sientes ante la posibilidad de que la ley de amnistía sea promulgada? ¿Cómo me sentiría? Es una manera que es inexplicable. Me sentiría impotente. Me sentiría que todo lo que nosotros hemos hecho para lograr la justicia, para que haya paz en Venezuela, se echaría a borde, se iría como por un río, pues. ¿No es importante que haya perdón para contribuir a crear un clima de paz? Pero es que de perdón no hablamos nosotros las víctimas, si nosotros somos las víctimas y ni siquiera ellos nos han tomado en cuenta, ni siquiera ellos nos han pedido perdón a nosotros. Esa ley de amnistía la sacaron ellos, una ley de reconciliación, que hablan de reconciliación. ¿De qué reconciliación habla si ellos ni siquiera nosotros nos tomaron en cuenta para esa ley? ¿Quiénes son las víctimas finalmente, Cristóbal? Bueno, las víctimas son personas ajenas a la disputa política en su mayoría, personas que iban por la calle y sufrieron los embates de quienes ejercieron la violencia, muchas veces con armas de Se fuego. habla de 43 víctimas. 43 muertos, 837 heridos y heridas. De las 43 personas asesinadas, digamos, 9 murieron despejando las vías públicas, despejando las calles, después incluso que ya habían sucedido los hechos de violencia. 7 murieron en trampas en la vía pública. Tenemos una cifra un poco extraña que denota un poco los niveles de violencia de quienes participaron en esos actos. Hay 9 funcionarios militares y policiales muertos por arma de fuego, la mayoría de ellas con trayectoria descendiente, es decir, personas que estaban apostados en sitios más altos y que tenían una visibilidad más clara de la víctima. Digamos, se trata de personas que en su mayoría o estaban ajenas al conflicto o participaban en las labores de control del orden público y manifestaciones. Solo 6 víctimas fueron a manos de funcionarios públicos, sí, por excesos de los funcionarios públicos. Sí, hay 6 personas asesinadas por uso arbitrario de la fuerza pública, funcionarios policiales y militares. Afortunadamente hemos logrado que la mayoría de ellos estén procesados y sentenciados. Todos se encuentran privados de libertad en este momento. ¿Por qué la ley es inconstitucional? La ley es inconstitucional fundamentalmente porque viola el artículo 29 de la Constitución, que prohíbe las amnistías en caso de violaciones a los derechos humanos. Se trata de una garantía constitucional nueva que no existía en nuestro país y que se incorporó al texto constitucional fundamentalmente para evitar las leyes de punto y final que se aprobaron en las dictaduras del sur, en Uruguay, Brasil, Chile, Argentina. Se trata de una garantía que evita este tipo de leyes de autoperdón, donde las autoridades se conceden a sí mismos el perdón, como ocurrió en este caso. Para nosotros es inaudito que personas que participaron, coordinaron, dirigieron las acciones de violencia del 2013-2014, que en este momento han sido elegidas diputados y diputados, estén otorgándose un autoperdón. Eso es inconcebible en la comunidad internacional, eso ha sido objetado por el Sistema de Naciones Unidas en materia de derechos humanos, por la OEA, por el Mercosur, por UNASUR. Se trata de un acto abominable. ¿Qué quieren ustedes como víctimas de las guarimbas? ¿Qué aspiran? Nosotros, ¿qué queremos? Queremos la paz, queremos que haya justicia, queremos que esas personas que llamaron a la violencia, que llamaron que hubo tantos muertos, al desastre, que paguen, que acepten su condena y que acepten que ellos sí están metidos en eso. ¿Es posible en algún momento la amnistía? ¿O en qué momento es posible la amnistía? Siempre que no se trata de violaciones a los derechos humanos. Eso es como el tema más importante. Pero además ya lo planteaba Oscar. Digamos, en una sociedad como la nuestra, donde hay una influencia importante en la Iglesia Católica, el perdón requiere al menos de 5 pasos. El primero es la evaluación de conciencia. El segundo, el acto de constricción, donde usted reconoce que obró mal, que usted reconoce el pecado. El tercero es cuando usted se confiesa. Y los dos más importantes es cuando usted hace el propósito de enmienda, de no volver a cometer ese delito. Y el quinto, que tal vez es clave, es la penitencia. Entonces, digamos, lo que pide Oscar, lo que pide el resto de las víctimas, es que se reconozca lo que hizo. Y como decía él, que al menos pidan perdón y hagan el propósito de enmienda. Si eso se da, podemos empezar a conversar.
Pero lo que no puede ocurrir es que usted cometa una violación a los derechos humanos y la reivindique y sea aplaudido. Y discúlpeme el ejemplo, pero eso es como si mi hija, que está en primaria, le da unos golpes a una compañera de clase y yo, en vez de llamarle la atención y corregirla, lo que hago es aplaudirla. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que seguramente va a volver a pegarle a la muchacha. Eso es un poco lo que se está discutiendo en este momento. Si vamos a evitar futuros hechos de violencia o si vamos a opacarlos. ¿Qué crees tú? ¿Cuál era el objetivo de las guarimbas? Salir del gobierno de una manera arbitraria, con la violencia, con las muertes que hubieron. Yo no creo que esa sea la forma de salir de un gobierno. Hay muchas formas, la ley de la República Bolivariana lo dice, por medio del sufragio, por medio del voto. ¿Qué estabas haciendo en ese momento cuando ocurrió el accidente? Eso fue el 23 de febrero del 2014. Estábamos escoltando y llevando unos camiones de medicina de Corposalud para la zona industrial, para Millo, para el depósito de los hospitales, el Hospital Central y los seguros sociales, donde buscando vías alternas para poder llegar a los hospitales, ya que las vías principales se encontraban llenas de desperdicio, desechos, piedra, basura, las cantarillas arrancadas, vidrios, botellas, como la bomba molotov esa que utilizaban, la famosa papita, que es hecha con C4, metras partidas, con clavos partidos, con pedazos de aluminio. Buscando vías alternas por la avenida España, un grupo de encapuchados me interceptaron, yo iba adelante con la cabo, donde me hicieron explotar los cauchos de adelante, tirando aceite y tirando Miguelito, me hicieron voltear, y a lo que yo iba saliendo, porque el camión decía que era de uso oficial, me decían que tenía que matarme porque yo era chavista. Yo les gritaba que no, que eso era medicina para el pueblo, para blanco, para negro, para rojo, donde ellos no hacían caso omiso, tiraban piedras, todo gente contundente que venía, entre eso venía algo para mi cara, metí la mano y la perdí automáticamente. Duré 5 días en terapia intensiva en el Hospital Central, bajo la muerte. Cuando reviví estaba rodeado por mis hijos y el doctor tratante, donde la noticia que me dieron, que me había perdido mi mano. ¿Qué sientes cuando te dicen que esas fueron manifestaciones del pueblo contra una dictadura? Yo creo que del pueblo no fue, yo creo que fueron manifestaciones programadas como por paramilitares, gente sin escrúpulos, gente que no creían en nadie, porque si yo creo que un pueblo, un ser humano no le tira a otro ser humano como le tiraban, como me tiraron a mí esa vez, a matarme, porque prácticamente yo volví a nacer. Para mí todo esto me cambió mi vida. Me cambió mi vida, mi trabajo, con mi familia, con mis hijos. Me cambió. ¿Cuáles son las acciones legales que se van a adelantar a partir de este momento para impedir que se promulgue la ley de amnistía? Digamos que ya el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional dictó una sentencia donde declara la nulidad absoluta de la propuesta de ley aprobada en la Asamblea Nacional. Pero el Parlamento va a insistir en esa ley. Digamos que eso sería una actuación abiertamente inconstitucional, se trata de una vía de facto. Yo dudo que puedan promulgarla, dudo que pueda ser Hay publicada presiones en Gaceta internacionales Oficial. muy poderosas. Y lo más grave es que son contradictorias, porque piden justicia para unos casos, pero impunidad para otros. Son selectivos, instrumentalizan el discurso de derechos humanos. Quieren justicia para los funcionarios públicos que cometieron excesos, pero quieren impunidad para quienes dirigieron, planificaron y ejecutaron inclusive personalmente todos esos actos de violencia que ocurrieron entre el 2013 y el 2014. ¿Todavía hay culpables de las guarimbas en libertad? Todavía existen casos muy complejos de investigar que siguen en proceso. El ejemplo del hijo del señor Durán, de Elvis Durán, que murió en una trampa degollado en una calle aquí cerca, en Montecristo, aquí en Caracas. Digamos, se trata de casos complejos. Tenemos algunas figuras intelectuales. Hay personas que promovieron el uso de ese tipo de tácticas de guerra urbana, pero los autores materiales han sido difíciles de identificar. ¿Qué se está haciendo para informar al país acerca de lo que ocurrió en el 2004
2014 durante las guarimbas. ¿Qué se está haciendo para informar a la opinión pública internacional? ¿Qué se está haciendo para impedir que se promulgue la ley de amnistía? Pero la respuesta, por favor, después de los comerciales.